Si usted esperaba una nueva edición de la crítica del poeta livianita como las anteriores, pues no, les comento que no es tan livianita. Y bueno, pues de vez en cuando se llega acá nuestra querida Mónica para darnos detalles del trabajo que realiza y en esta oportunidad pues la tenemos acá de amarillo. Bienvenida. Gracias por estar acá. A ti, Sara, y un gusto. Te agradezco. 3 años para hacer esta nueva publicación. 3 años para hacer esta porque esta vez hemos salido del formato clásico y hemos presentado 2 productos en vez del habitual volumen de ensayos. Está ese, que es este, te lo muestro por aquí. que no es tampoco tan livianito. Tampoco tanto, que es el de ensayos, pero es el pequeño al lado del otro porque el otro volumen es una antología de la poesía del siglo XIX, es una antología de más o menos 700 páginas. Hemos consignado a 48 autores y autoras del siglo XIX, con lo cual creo que hemos reivindicado y desmentido aquella frase de que la poesía boliviana del siglo XIX es un desastre, porque no es verdad. Cuando hablamos de investigación de espacios que están tan alejados a los nuestros, ¿qué implica? A ver, varias labores. Es verdad que el equipo sufrió mucho al principio, porque es una poesía, a ver, la poesía que se hace desde el siglo XVII hasta el XIX muere con el XIX. Entonces los lectores del siglo XX nos es difícil leer la poesía del XIX. Hemos perdido el contacto con la rima, con la métrica, con la función social y educadora de la poesía, con la función meramente expresiva, con esa voz lírica en primerísimo plano. Entonces nos cuesta y al grupo le fue difícil. Nos estuvimos preparando todo el primer año solo en familiarización con ese otro corpus distinto al que veníamos trabajando y después fue un trabajo de archivo constante, que en este país es titánico, hay que decirlo, ¿no? Porque las bibliotecas no están equipadas, no han digitalizado ni el 50% de lo que uno quiere. Pese a que esta investigación es financiada por la UNSA, tampoco implica tanto como un presupuesto para llevar a 11 personas a Sucre, que hubiera sido lo necesario. Entonces la verdad es que fue bien complejo el periodo de investigación, de recopilación de las obras, de selección. Ya después cuando las tienes es muy divertido porque ya puedes seleccionar, hacer mapas, etcétera. Pero claro, demoramos prácticamente 2 de los 3 años solo en la recopilación. ¿Sobre qué base se realiza la selección final de los autores que conforman la antología? Mira, en este caso sí que fuimos como muy panorámicos, no hicimos un corte muy estricto en criterio de selección de poetas. Primero porque nadie tiene al alcance esos poetas, ¿no? Es como un mito que tienes que creer que existieron, pero no los tienes a la mano. Entonces queríamos realmente hacer un muestreo bastante amplio. Y segundo, quisimos también recorrer lo más posible la mayor parte de zonas del país, ¿no? Que estuvieran lo más representados. Todos es difícil, siempre pasa con Pando, Beni y Potosí, que es más difícil, pero Potosí está hermosamente representado por un poema con el que abrimos la antología, que es el Testamento de Potosí, ¿no? De Vicente Cava. Un hermoso poema extenso en el que la ciudad hace su testamento y le deja encargos a todos los ciudadanos, productos, artistas y demás gente que la habitó, de cómo enterrar a Potosí. Creo que es muy fuerte empezar el siglo XIX pensando, claro, lo que fue Potosí en enterrar acababa, ¿no? Claro. Sí, acababa. Y después hay muchas mujeres que hemos querido también que aparezcan, que no sé, si uno dice siglo XIX no piensa Adela Zamudio y María Josefa Mujía. Sí, ahí acaba. Ahí acaba tu repertorio. Sí. Y hemos puesto alrededor de 10 poetas, algunas como Mercedes Belsu, que me parecen de una calidad enorme, y creo que realmente le debemos una edición de su poesía completa. Bueno, ni te digo, han salido como 20 proyectos a raíz de esta investigación, o sea imagino. que podemos tener crítica para largo. Qué bien. Sigue la misma línea que se planteaba la crítica del poeta con los demás textos, independientemente de la antología, digamos, línea de análisis y de reflexión. Sí, en esta cambia un poquito porque, claro, hemos hecho 48 poetas y no queríamos hacer un monográfico sobre 1 o 2 de esos poetas. Claro. Entonces los 10 ensayos, en verdad 8, atraviesan la antología, es decir, hacen como una transversal, ¿no? Y hablan evidentemente que se estaba jugando a nivel de nación y patria, que se estaba jugando a nivel de humor, que hay muchísima poesía humorística en el siglo XIX, cosa que escasea en la del XX, por lo menos en Bolivia. Los sentimientos, yo me preguntaba por qué toda la poesía del XIX es una efervescencia de sentimientos a flor de piel, así, una hipersensibilidad. Yo le dediqué mi estudio a eso. La poesía religiosa, que también va a ser muy fuerte hasta el siglo XIX. Entonces hay otro ensayo que le he dedicado a eso exclusivamente. ¿Qué más? La sociedad, porque la poesía realmente tiene una función social que hoy tampoco tiene tanta de esa. Entonces hay poesía fúnebre, hay poesía de ocasión, hay poesía de álbum, hay poesía, ¿no?, de amor, pero para dedicar, así muy inmediata hacia el lector, etc. Entonces, en verdad, cada uno de los ensayos se ha dedicado a ver una transversal que
a través de todos los poetas de la antología. Entonces, bien. por eso están un poco casados los dos volúmenes. Súper. El equipo es amplísimo. Sí. 11 personas, son muchísimos. Son muchas, porque además la crítica del poeta ya ha formado a 4 generaciones, de las cuales muy poquitos han querido irse, entonces se van sumando. Eso es muy bonito, porque quienes empezaron siendo mis alumnos son mis colegas, a la vez ya son profesores de los más pequeños, entonces hay una cosa intergeneracional que también creo que funciona mucho, pero sí, esta vez es que necesitábamos a todos, porque como te decía, solo la parte recopilatoria fue muy exigente. Genial. Para las personas interesadas en la antología es evidente que es un gran aporte. Sin embargo, pueden separarse los libros, digamos que pueden comprarse de manera separada, ¿no? Sí, sí. Nos hemos encargado de hacer una extensísima introducción. Yo sé que es extensísima, lo han recordado todos los editores, pero yo quería explicarle largamente al lectora del siglo XX cómo leer ese corpus, porque creo que si no, es muy fácil el malentendido, hay un código ahí que no entiendes, etc. Claro. Entonces hemos hecho una introducción larga histórica en la que contextualizamos esa poesía, explicamos qué se entendía por poesía y por poeta en ese siglo, cómo se puede atravesar y leerla. Entonces, en verdad, si alguien consume la antología o compra la antología suelta, puede transitar por ella. Nos hemos encargado de eso en la introducción. Y el volumen de ensayos no creo que esté destinado, igual que los otros volúmenes, solo a lectores especialistas, pero evidentemente son ensayos más sesudos, más académicos, pero nos esforzamos siempre por ser claros y que puedan difundirse, ¿no?, para un público Qué general. bien. Siempre es un gran aporte, Mónica, de verdad. Qué bueno. Porque cuando te acercas a ello, nosotros nos pasó con el tema de Jaime Sáenz cuando hicimos el documental, decíamos, bueno, ¿a quién buscamos? ¿Dónde leemos? Más allá de que existan las obras, de que estén varias ediciones, ¿cómo nos acercamos críticamente pensando en un contexto, en un momento histórico de Bolivia, del ámbito literario? Así es que sin duda alguna siempre es un aporte y esperemos que vengan más críticas y más poetas. Esperemos que sí, nos hemos metido en una camisa de 11 varas porque hemos decidido irnos ahora al siglo XVII. Más atrás. Lo cual nos va a tomar otros 3 años, presumo yo. Pero en el camino imagino que buenos poetas han podido rescatar de toda esta recopilación inicial y sin duda alguna sería interesante volverlos a recordar, ¿no? Un poco seguir la línea que ya habían planteado con los anteriores. Bueno, te digo que ya se han desprendido tesis, artículos, grupo que quiere rescatar la obra en sí. Uno puede trabajar ese siglo todavía muchísimo tiempo, sí. Claro, genial. Te agradezco muchísimo. A ti, Saray. Súper. Gracias. Pueden encontrarlo en la editorial Plural. Está en Plural y está en la carrera de literatura también. Perfecto, muy bien. Ahí está toda la información. Esto se presentó el pasado 1 de octubre en el Espacio Patiño. Estuvimos anunciándolo acá desde nuestro espacio cultural y bueno, el objetivo es que se puedan acercar finalmente a la obra crítica y que no se quede solo en la entrevista, y para los interesados en el ámbito poético de esta otra etapa, pues ahí tienen la bibliografía necesaria para acercarse y conocer. Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos sobre danza contemporánea desde nuestros invitados, específicamente desde Brasil.